Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 195, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 15. Kant, 526. La dialéctica de la razón práctica. Postulados y fe moral. La acción moral del hombre tiene como objetivo o término el sumo bien. El sumo bien para el hombre, que es un ser finito, no solo consiste en la virtud, sino en la unión de virtud y felicidad. La virtud es, en efecto, el bien supremo. Esto es, la condición de todo lo que es deseable, pero no es el bien íntegro y perfecto para seres racionales y finitos, que también tienen necesidad de felicidad. Tener necesidad de la felicidad y ser dignos de ella, y con todo no participar de la misma, no es compatible con el querer perfecto de un ser racional que tuviera a la vez la omnipotencia. Solamente tratamos de representarnos semejante ser, pero la virtud y la felicidad no están por sí mismas unidas. Esforzarse en ser virtuoso y buscar la felicidad son dos acciones diferentes. Una no implica la otra. La identidad entre virtud y felicidad fue admitida por los epicúreos y los estoicos, en cuanto los primeros creyeron que la virtud estaba contenida implícitamente en la búsqueda de la felicidad, y los segundos juzgaron que la felicidad estaba implícita en la conciencia de la virtud. Pero, en realidad, virtud y felicidad constituyen una antinomia, y la condición que hace posible la primera, el respeto a la ley moral, no influye en la segunda, ni la condición que hace posible esta, el conformarse con las leyes y el mecanismo causal del mundo sensible, hace posible la virtud. En cierta manera, la felicidad debiera ser una consecuencia de la virtud, no en el sentido de que ésta pueda producir la felicidad, según el mecanismo de las leyes naturales, sino en el sentido de que hace al hombre digno de ella y por tanto justifica su esperanza de obtenerla. No obstante, para ser propiamente digno de la felicidad, el hombre debe poder promover hasta el infinito su perfeccionamiento moral. Sólo la santidad, esto es, la conformidad completa de la voluntad con la ley, hace digno sin más de la felicidad y constituye la condición de sumo bien, esto es, de la unión perfecta de la virtud y de la felicidad. Pero, dice Kant, la santidad es una perfección de la que no es capaz ningún ser racional del mundo sensible, en ningún momento de su existencia. Por tanto, sólo puede hallarse con un progreso hasta el infinito, desde los grados inferiores a los grados superiores de la perfección moral. Pero este progreso hasta el infinito sólo es posible si se admite la inmortalidad del alma. La inmortalidad es, pues, un postulado de la razón práctica, esto es, una proposición teórica, pero como tal indemostrable, en cuanto se une inseparablemente a una ley práctica que vale incondicionalmente a priori. Además, puesto que la unión de virtud y felicidad no se verifica según las leyes del mundo sensible, sólo puede ser producto de una voluntad santa y omnipotente, esto es, de Dios. De manera que así como la posesión de la primera condición del sumo bien, esto es, la virtud, supone la inmortalidad del alma, así también la posesión del segundo elemento del sumo bien, a saber, de la felicidad proporcionada a la moralidad, supone la existencia de Dios. Kant advierte que no es un deber creer en la existencia de Dios, sino únicamente una necesidad, y que ni siquiera la existencia de Dios es necesaria para el deber, porque éste se funda en la autonomía de la razón. El postulado, como necesidad de la razón práctica, es más bien una fe, y precisamente una fe racional, porque lo sugiere aquel concepto del sumo bien al cual el hombre tiende como ser racional finito. Estos postulados hacen reconocer con certeza lo que aparecía sólo como problemático a la razón especulativa, la realidad del alma como sustancia indestructible, la realidad del mundo como dominio de la libertad humana y la realidad de Dios como garante del orden moral. Lo que era trascendente para la razón especulativa
se convierte en inmanente para la razón práctica. Con todo, esta extensión de la razón pura en su aspecto práctico no supone una extensión igual del conocimiento teórico. Admitir los postulados no significa conocer los objetos nouménicos a los que se refieren. Con estos conceptos, dice Kant, nosotros no conocemos la naturaleza de nuestra alma, ni el mundo inteligible, ni el ser supremo, en lo que son en sí mismos, sino que tenemos únicamente reunidos los conceptos de estas cosas en el concepto práctico del sumo bien, como objeto de nuestra voluntad, completamente a priori, con la razón pura, y también hemos hecho esto sólo mediante la ley moral y sólo respecto a esta, con vista al objeto a que ella se refiere. Estamos aquí, ciertamente, en un punto crucial de la filosofía de Kant, un punto que parece incluir una dificultad insuperable. ¿Por qué? Se puede preguntar. El hombre, que está cierto, aunque sea prácticamente, de la realidad suprasensible, ¿no puede hacer valer también esta certeza en el dominio teórico? Sí, como dice Kant, esta certeza no nos dice nada sobre el modo con que los objetos son posibles, sobre la manera, por ejemplo, con que se pueda representar positivamente la acción causal de la voluntad libre, nos dice, sin embargo, sobre los objetos nouménicos que existen y existen absolutamente. Con esto, el límite de la experiencia queda superado, y así el hombre parece poseer una certeza positiva más allá de la experiencia y parece ilegítimo encerrar el conocimiento dentro de estos límites. El primado de la razón práctica parece estar en oposición evidente con la limitación del conocimiento humano dentro de las posibilidades empíricas, que es la gran enseñanza de la crítica de la razón pura. No nos debe maravillar, desde este punto de vista, que los intérpretes y seguidores de Kant, que han tomado al pie de la letra la doctrina del primado de la razón práctica, no hayan tomado jamás al pie de la letra las limitaciones que Kant le impuso, prohibiendo cualquier uso teórico de la misma y rehusando considerarla, desde cualquier punto de vista, como una extensión del conocimiento. Con todo, las afirmaciones de Kant son tan porfiadas y repetidas a este propósito que hacen presumir que los motivos que las sugerían debían ciertamente parecerle decisivos, y decisivos son, en realidad, respecto a los supuestos fundamentos de la filosofía de Kant. El postulado es, en su expresión, una proposición teórica, pero no es un acto teórico de la razón. Esto es, un acto que desde el punto de vista teórico tenga una validez cualquiera. Kant advierte que aún después de que la razón ha conseguido incrementarse, al admitir la realidad de los objetos nouménicos, no le queda con respecto a tales objetos más que una labor negativa, esto es, la de impedir por una parte el antropomorfismo, que es el origen de la superstición, o sea, de la extensión aparente de aquellos conceptos mediante una pretendida experiencia, y por otra parte el fanatismo, que promete esta extensión mediante una intuición suprasensible o un sentimiento del mismo género. La realidad se atribuye a las ideas nouménicas únicamente en relación con el ejercicio de la ley moral. Ningún uso puede hacerse de ellas para los fines de una teología natural o de la física. El postulado es tan solo una necesidad del ser moral finito, y la palabra necesidad revela su carácter práctico. Una necesidad de la razón pura práctica se funda en el deber de nacer de cualquier cosa, del sumo bien, objeto de mi voluntad, para promoverlo con todas mis fuerzas, pero en este caso debo suponer la posibilidad del mismo, y por tanto también sus condiciones, esto es, Dios, la libertad y la inmortalidad, porque no las puedo demostrar mediante mi razón especulativa, aunque tampoco las puedo refutar. Y esta necesidad no supone ninguna certeza, sino únicamente una fe problemática que es la única que se adapta a la condición del hombre. En el párrafo final de la dialéctica de la razón práctica, titulado de la proporción sabiamente conveniente de las facultades de conocer en el hombre respecto a su determinación práctica, párrafo demasiadas veces olvidado para la aclaración de este punto
de la doctrina kantiana, Kant hace ver que una certeza cualquiera que el hombre pudiese tener acerca de la realidad suprasensible destruiría la vida moral del hombre. En tal caso, en efecto, Dios y la eternidad, en su terrible majestad, estarían continuamente delante de nuestros ojos, ya que lo que podemos demostrar perfectamente vale ciertamente lo que podemos descubrir mediante la vista. La transgresión de la ley sería impedida ciertamente cuando se mandara, sería cumplido. Pero como la intención que origina las acciones no puede sernos impuesta por un mandato y el prurito de la actividad sería siempre un tal caso inmediato y externo. De aquí que la razón no tendría necesidad de esforzarse y reunir sus fuerzas para resistir a las inclinaciones mediante la representación viva de la dignidad de la ley. Así, la mayor parte de las acciones conforme con la ley responderían al temor, solo unas pocas a la esperanza y ninguna al deber. De manera que el valor moral de las acciones, del cual depende únicamente el valor de la persona y del mundo a los ojos de la sabiduría suprema, no existiría para nada. La conducta del hombre, mientras su naturaleza fuese la misma que ahora, se transformaría en un puro mecanismo, en el que, como en un teatro de marionetas, todo se movería perfectamente sin que las figuras tuviesen vida. Ahora bien, las cosas se presentan para nosotros de muy distinta manera. Por mucho que se esfuerce nuestra razón, solo tenemos una vista oscura y dudosa del porvenir, y el que rige el mundo nos deja solamente conjeturas. No ver ni demostrar claramente su existencia y su majestad. La ley moral, sin prometernos nada con certeza y sin amenazarnos, exige de nosotros el respeto desinteresado, y sólo cuando este respeto se convierte en activo y dominante, sólo entonces y sólo por esto permite echar una mirada, y aún con débil vista, al reino de lo suprasensible. De esta manera puede tener lugar una intención verdaderamente moral y consagrada inmediatamente a la ley, y la criatura racional puede convertirse en digna de participar en el sumo bien, que es adecuado al valor moral de su persona y no solamente de sus acciones. Estas palabras de Kant, que recuerdan las de Pascal sobre el Dios que se esconde, aclaran exactamente el alcance del llamado primado de la razón práctica, hacen de los postulados de la razón práctica una analogía exacta de las ideas de la razón pura, así como estas últimas son simplemente las condiciones de la investigación científica que en virtud de ellas puede avanzar en extensión y en unidad hasta el infinito. Del mismo modo, los postulados son las condiciones del empeño moral del hombre y de su indefinido perfeccionamiento. Y como condiciones del empeño moral, los postulados deben tener el mismo carácter que las ideas de la razón pura, deben valer problemáticamente, esto es, no puede ofrecer una certeza indestructible, que sería directamente contraria a la condición del hombre y haría imposible la misma vida moral. El postulado no autoriza a decir yo sé, sino únicamente yo quiero. El hombre justo puede desde luego decir yo quiero que haya un Dios, que mi existencia en este mundo, aún fuera de la conexión natural, sea también una existencia en un mundo puro del entendimiento, y por último, que mi duración no tenga fin. Yo persisto en esto y no me dejo quitar esta fe, siendo este el único caso en que mi interés, ya que no puedo descuidar nada, determina inevitablemente mi juicio, sin atender sofisterías.